Bueno, ahora sí, buenas tardes para todos. Eh, Diego Fórmica, enviarles un gran saludo desde San Fernando, Argentina, desde Estados Unidos hasta la Argentina, pasando por 13 países que se han registrado. Realmente es un honor y un desafío poder participar con ustedes. Ya vamos a poner todo en pantalla como corresponde. Ahora sí. Diego, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Bien, ahí sí, ahí estás en la placa uno, ya estás listo. Bueno, arranco, ya se escucha bien, ¿no? Sí, sí, ya todos se han presentado, se te escucha bien. Todo, por favor, respondan, todos se escuchan bien a Diego en el chat, vayan escribiéndonos ahí. Sí, ahí Bien. Bueno, tengo las entonces, respuestas. Sí, estás bien, Diego, así que cuando quieras, es tuyo. está perfecto. Bien, arrancamos por el minuto de seguridad. El minuto de seguridad es más que conocido, simplemente repasar cuáles son las tendencias de lo que se comenta en redes sociales. Esto es un ejemplo de Perú. La palabra más grande significa lo que más se menciona en redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera. ¿Qué pasa en España? ¿Sí? ¿Qué pasa en Argentina? En definitiva, todos estamos hablando de lo mismo, después los más menos podrán ser totalmente locales. Estas imágenes son las que deben estar transcurriendo alrededor del mundo y que habrán visto en sus ciudades, en sus países. Acá estamos viendo el bollado de barcos en el mundo de oil and gas que están esperando como depósitos transitorios por toda la situación. Esta es una imagen de el transporte público en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Nueva York, el movimiento aéreo, donde ustedes pueden apreciar, esta es una imagen de hoy a mediodía, hora de Argentina, el poco movimiento en algunas partes del mundo, en el hemisferio sur fundamentalmente. En definitiva, lo que pasó es que cambiaron las reglas del juego. ¿Sí? De repente se jugaba el partido del día a día de una manera y claramente el minuto de seguridad es el quédate en casa. Si ninguno tiene ninguna actividad exceptuada, no tiene que salir por X motivo, farmacia, comercios. En eso se puso de acuerdo prácticamente todo el mundo y es en el aislamiento que por ahora es la vacuna que existe, si es que la podemos llamar como tal. Vamos a versar en tres puntos en esta presentación. En el medio voy a abrir para que podamos interactuar y responder preguntas. Yo les compartí a muchos de ustedes que el objetivo es que aprendamos todos juntos. Yo les voy a transmitir la experiencia que me toca vivir desde mi rol y desde mi actividad en el mundo del petróleo y del gas. Los puntos son, primero, las condiciones de inicio, cuál es el contexto que se basa esta presentación de estos primeros aprendizajes. Segundo, cómo fue el impacto en la gestión de la emergencia. Y tercero, vamos a revisar expectativas y conclusiones. ¿Cuál es el punto de partida? Primero, la definición de crisis. Si uno busca la letra fría de los manuales, es la falta de capacidad de manejo de una situación. En este momento el mundo está en crisis. Hay muchas medidas que ya todos conocen que se tomaron, pero hay rubros, fundamentalmente el rubro de la salud, que ha perdido capacidad de manejo. Lo podemos ver en grandes ciudades, Nueva York, región norte de Italia, etc. Y a mí me gusta usar una frase que utiliza un amigo, Pablo Cantasano, que la crisis es un desafío para el liderazgo. Y definitivamente es así, y está mostrado por la forma en que se manejan a través de los liderazgos los distintos países, ciudades, provincias, comunidades. El punto de partida es, si vamos a hablar de gestión de emergencias, es hablar de un marco. El marco va a ser un sistema de gestión de crisis. Es probable que muchos lo tengan en sus actividades, otros no. Y cuando me refiero a actividades, estamos hablando de actividades del ámbito público y también del ámbito privado. ¿Sí? Llámese industria. Bueno, voy a detener mi imagen para hacerlo más fácil. Y les quiero decir que en tiempos de paz los sistemas de gestión nos permiten preplanificar, ¿sí? Pensar de qué manera podemos abordar las situaciones en una emergencia, fundamentalmente para no improvisar. En el momento que en una emergencia improvisemos, tenemos chances de que nos vaya mal. Y el que nos vaya mal en una emergencia puede ser hasta entregar la vida. Y lo estamos viendo en muchos escenarios, no solamente COVID.
La improvisación nunca es una buena consejera, la gestión, ¿sí?, nos ayuda a ser ordenados. Entonces, permítanme avanzar. Ahí está. Un sistema de gestión muchos tal vez conozcan, y esta receta de cocina es la misma que utilizan las fuerzas vivas como las que utilizan la industria. Es una receta que tiene 9 pasos. Los primeros 3 pasos son pasos netamente administrativos, pero el modelo funciona a partir del paso 4 al 9, ¿sí? Donde tenemos un marco de gestión, planificar, implementar, capacitar, ejercitar y mantenerlo. Y si esto gira, la cosa funciona. Y fundamentalmente en cualquier ámbito donde lo apliquemos necesitamos que haya liderazgo en la dirección de la compañía, en la dirección de la fuerza pública, etcétera, ¿sí? Sin liderazgo es muy difícil seguir adelante. Estos modelos se basan en modelos que nacen del ámbito militar. Y claramente tiene que haber un líder, y si ese líder lleva el liderazgo de la mejor manera, llegaremos al mejor de los puertos. Vamos a ver entonces cómo va a impactar, por lo menos esto es la visión particular mía de los aprendizajes, en estos elementos que estamos hablando. En primer lugar, contarles que en la industria nuestra nosotros trabajamos en un mundo donde tenemos una actividad de petróleo y gas integrada, que quiere decir que exploramos los campos, producimos, llevamos el petróleo o el gas a las instalaciones de acondicionamiento, refinamiento, y finalmente lo terminamos despachando a los puntos de encuentro donde más nos conocen, que pueden ser las estaciones de servicio. En el medio hay procesos donde hay personas, instalaciones, equipos, muchísima energía en juego. Cuando ocurre esta situación, claramente el marco que adoptamos nosotros, trabajamos con un modelo de gestión, fueron 2 objetivos. Nunca se puede responder sin un objetivo. Es como salir y no tener un norte hacia dónde ir. Los objetivos fueron 2. Los objetivos son, en primer lugar, preservar la salud y la seguridad de la gente. Si alguien va a tener que seguir trabajando, va a tener que hacerlo preservando la salud y la seguridad. Y en segundo lugar, promover la continuidad de la actividad. Y particularmente nosotros activamos 3 niveles de grupos de respuesta: un equipo táctico, un equipo operativo, un equipo de negocio. Más adelante voy a volver sobre este detalle. Hasta aquí es el marco, y como para arrancar voy a dar lugar a responder las preguntas que llegaron en la anotación que ustedes hicieron. La primera tiene que ver cuál es la principal causa por la que se realiza la conferencia, cuál sería el efecto para los participantes. Bueno, la primera causa es, a mí me gusta usar una frase que se llama la seguridad es un bien común. A partir de ese principio de que la seguridad es un bien común, ese es el objetivo. Realmente quiero compartir con ustedes desde mi lugar y quiero aprender con ustedes, ¿sí? Esto es un ida y vuelta. El efecto para cada participante es, si uno lograra sembrar la semilla del modelo de gestión, del orden, es muy probable que todos lo tengan. Para mí es una satisfacción. Llevarse que la premisa en cualquier emergencia, por sobre todas las cosas, es la salud y la seguridad de las personas, vamos para adelante. La continuidad del negocio claramente en el mundo de la actividad industrial es parte de un objetivo, pero no es el número 1, como vieron. En segundo lugar, preguntan qué norma técnica es apropiada para manejo de emergencias. Bien. En lo inmediato tengo para informarles la NFPA 1600, National Fire Protection Association, es la norma que habla de crisis, continuidad del negocio y respuesta a emergencia. Es el modelo que de alguna manera relata lo que es el Incident Command System, adoptado por la FIMA de los Estados Unidos como la norma para la gestión. Esta norma nace antes del año 2001, que fue un eje y fue el momento en que Estados Unidos adopta esa norma como marco de referencia, y es en definitiva el modelo que utilizan el ámbito público y privado. Si uno busca el marco legal que rige en la mayoría de los países de los cuales hoy participamos, van a ver que todos trabajan bajo el mismo modelo. La filosofía es la misma. Después el cómo podrá tener distintos matices de implementación. Otra norma que quiero mencionar es la ISO 23201, que es la que habla de continuidad del negocio. FIMA, que genera muchos contenidos, y así podemos seguir.
Voy rápido porque el tiempo es corto. La tercera cuestión refiere a cuál es el equipamiento mínimo que los bomberos para el traslado de un infectado deberían considerar. Más adelante voy a hablar un poquito de esto. Particularmente en Argentina hay un protocolo que generó el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, que es el que adoptamos particularmente en nuestra actividad. Ese protocolo lo revisamos con el servicio médico, porque claramente acá una autoridad es definitivamente el servicio médico. Y finalmente en esta placa preguntan cuáles son los equipamientos de seguridad requeridos para quienes tienen que continuar trabajando. Bueno, ustedes estarán leyendo, viendo redes sociales, televisión, etcétera, la cantidad de bombardeo que hay. Hasta cosas como en Argentina, por ejemplo, el tapaboca pasó a ser de uso obligatorio en el ámbito público, y es algo totalmente artesanal que no está legislado. Bueno, hay mucho de eso, dependen los EPPs del ámbito de trabajo, pero muchos tienen que ver con el equipamiento adicional que refiere a la protección del famoso triángulo que menciona el servicio médico, ¿no? El Ministerio de Salud, los ojos, la nariz, la boca. Otras preguntas que llegaron, perdón, ahí vamos, es si puede haber variación en los protocolos de atención en pacientes asintomáticos. Dejo la pregunta, pero no tengo la respuesta porque yo no soy médico. Mi información es ingenieril y no quiero abordar una respuesta que no conozco porque no es mi especialidad. La falta de personal de seguridad y brigadistas es un agravamiento al riesgo, sí, definitivamente, no del riesgo, sino de la respuesta, ¿sí? El riesgo es cuando el peligro entra en acción. En definitiva, la respuesta se puede ver claramente disminuida porque hoy tenemos dotaciones de respuesta disminuidas por trabajos en diagramas y en algunos casos, lamentablemente, por contraer la enfermedad del virus. Con lo cual tenemos menos recursos humanos para jugar el partido de la respuesta a la emergencia. Los planes de respuesta e intervención en la industria están considerando alguna medida específica aparte de la bioseguridad para el personal de COVID. Sí, claramente. Los planes de respuesta trabajan muchísimo los aspectos de bioseguridad y hay mucho dinamismo en esto, por lo menos en Argentina tenemos mucho movimiento desde el punto de vista legal que dan lugar a que impacten en los protocolos y los procedimientos. Después vamos a hablar un poquito más en detalle de esto. Y con respecto a los simulacros de evacuación, ¿qué nuevos procedimientos tendríamos que realizar? Bueno, lo primero es, si hubieran actividades exceptuadas dentro de, por lo menos en Argentina pasa así, existe un aislamiento social obligatorio, pero hay actividades permitidas. Bueno, si hubiera que hacer evacuaciones, esas evacuaciones tendrán que ser respetando fundamentalmente la distancia social. OMS habla de 1 metro y nosotros particularmente adoptamos 1,5 metros. ¿Sí? Bien, voy a seguir con, con la presentación y vamos al segundo punto. ¿Cuál fue el impacto de la pandemia en estos elementos que yo les mencionaba? Vamos a ir uno por uno. En primer lugar, la gestión. Claramente la gestión es el framework, es el marco de referencia, y acá tenemos un dinamismo muy importante desde el punto de vista de resoluciones, decretos, etcétera, que van saliendo día a día. Y hablo de vuelta del ejemplo en Argentina. Tal vez en otros países la cosa sea distinta, similar. Esto implica que se revisen las matrices legales en este caso de la actividad donde yo trabajo, de la empresa. Y no solamente hay que mirar el marco legal, que es obviamente mandatorio, sino también hay que atender lo que refiere a buenas prácticas a nivel Organización Mundial de la Salud. Para poner algunos ejemplos, acá pueden ver en pantalla lo que era el marco en la Argentina, donde están las leyes de riesgo del trabajo, de higiene y seguridad, lo que tiene que ver con la ley de tránsito, y en los segundos y tercer bullet ahí pueden encontrarse con lo que surgió, y solamente puse un ejemplo, en los primeros días cuando arranca la declaración de pandemia a nivel mundial y cuando la Argentina define el aislamiento social, a nivel gobierno nacional, a nivel de superintendencia. Y después los puedo aburrir con muchas otras legislaciones, decretos, resoluciones que salen ya particulares por actividad, que muchos de ustedes deben conocer y convivir. Algunos ejemplos de folletería y cartelería que surgen y que también es mandatorio compartir en capacitación y en llegada a la gente que tiene que seguir trabajando.
acá un portfolio de algunas buenas fuentes para consultar. Traigo en la columna de la izquierda lo que es la autoridad de aplicación. En Argentina la autoridad de aplicación para cualquier tipo de emergencia mayor es el Ministerio de Seguridad, perdón, el Ministerio del Interior, al cual le reportan fundamentalmente seguridad y defensa, donde están todas las fuerzas que hacen a la acción. Después existen pormenores. Si el partido de la emergencia se juega en el ámbito marítimo, Prefectura Naval es el que toma un rol preponderante, si en el ámbito terrestre, etcétera, pero el Ministerio del Interior y por sobre todo está el Poder Ejecutivo. De hecho, hoy el que lidera la emergencia en nuestro país a nivel nación es el presidente de la Nación. Y habrán visto la presencia y los roles del Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, y después todo el gabinete que tiene que ver con salud, asesoramiento, etc. Y después pueden ver ahí un portfolio, muy probable que todos conozcan lo que está expuesto, de fuentes de consulta que ayudan a tomar las mejores decisiones. ISO, SINAGIR, el CIPET, etcétera, etcétera. Si tienen dudas sobre cualquiera de las que están publicadas, lo preguntan y lo charlamos en detalle. Vamos al segundo elemento, que es la planificación. Claramente nos pateó el tablero. Si nos cambiaron las reglas de juego, estábamos jugando un partido de fútbol y viene con el reglamento del básquet, hay algo que cambió. Nos sacaron los arcos y nos pusieron un aro para invocar. Bueno, acá veníamos desarrollando un plan y de repente, como cualquier incidente, de manera súbita e imprevista, apareció una pandemia. Tenemos una ventaja de la foto del hemisferio norte o la película, pero en definitiva la ola llega y amenaza el bien más preciado, que es la salud de la gente. Amenaza la continuidad del negocio, amenaza nuestro mapa de riesgos. En tiempo de paz teníamos definido cuáles eran los peligros y riesgos y ahora resulta que apareció una pandemia y tenemos que actuar rápidamente. Tenemos que trabajar sobre los programas de prevención para evitar que el bichito se meta en nuestra gente, ¿sí? Y tenemos que hacer la mejor administración de recursos materiales, humanos y de servicios. Solamente un ejemplo. ¿Cómo mapeamos esta situación? Bueno, nosotros en nuestra actividad, yo trabajo en Pan American Energy, como les contaba, trabajamos en el mundo del petróleo y del gas, mapeamos el riesgo de contagio y finalizamos ahí. El peor impacto que puede provocar el COVID en cualquier persona es la muerte. Nosotros llegamos hasta el contagio porque en nuestra nación nos obliga que cualquier persona que tenga los síntomas tiene que comunicarse con teléfonos habilitados para pasar al sistema de salud y entrar en el mecanismo de control, de revisión, de cuidados, etc. Entonces, entendiendo esa situación de traspaso donde ya la capacidad de manejo de cualquier empresa es excedida porque ya entra en un sistema de salud público, nosotros evaluamos el riesgo de contagio buscando como objetivo número uno que si tenemos que mantener la actividad, nuestra gente vaya a un lugar seguro. Y hay dos grandes medidas que tienen que ver con la probabilidad que el bichito no aparezca en nuestros sitios, en una refinería, en un yacimiento, en un equipo de perforación, de servicio, en un camión viajando en ruta y llevando combustible. Y tiene que ver con la conducta social y con el protocolo preventivo. Nosotros podemos vestir de la mejor manera con capacitación, con elementos de seguridad a las personas, pero si las personas no acompañan con la conducta social, ya ahí la ecuación no es la mejor. Y por otro lado tenemos que medir el impacto, y para nosotros un impacto alto es empezar a tener contagios, ¿sí? Entonces, entendiendo esas condiciones de borde, nuestro mapa tiene que ver con grupos de trabajo individuales o colectivos, donde lo que buscamos es minimizar los grupos colectivos. Los grupos colectivos inevitables cuando la gente sube y baja de repente a un lugar de trabajo en un colectivo, o convive en un comedor, o tiene que pernoctar en muchos lugares. Ahí pueden leer entre líneas lo que figura como espacios comunes. Y estos espacios comunes siempre respetando la distancia social de 1,5 metros. Ahora, en la primera que se viole esa distancia, ya empezamos a tener un problema de conducta social. Y los lugares interpersonales, que lo que sí privilegiamos es que los frentes de trabajo sean lo mínimo posible, que haya una persona. Entonces, en un escritorio donde compartían 2 personas, habrá una sola y así sucesivamente. Entonces, el impacto en la planificación, ya les dije, tuvimos que remapear, tuvimos que
trabajar y definir, disculpen el ruido. En primer lugar, sacar del circuito operativo a las personas expuestas a la comunidad de riesgo, ¿sí? Y quienes sí tuvieran que trabajar, se trabajó en particular con los protocolos. Bien, vamos entonces a ver estas actividades. Acá, básicamente, los primeros aprendizajes mucho más al hueso, tal vez de lo que es mi expectativa poder transmitirles. ¿Sí? En primer lugar, la gente cuando viaja. En nuestras operaciones, fundamentalmente en los yacimientos, la gente se moviliza muchos kilómetros, ¿sí? Alrededor de 70 van y vienen en colectivos. Algunos viajan en su camioneta, ¿sí? La exposición no es colectiva, pero bueno, fíjense que tuvimos que trabajar sobre todos esos puntos que están expuestos en la pantalla, ¿sí? Desde los permisos para circular hasta los servicios de limpieza y desinfección, etcétera, etcétera. Fíjense en el medio muchas situaciones que han desaparecido. Cuando les dije que nos cambiaron las reglas de juego, hay choferes, no del transporte colectivo, pero sí de los choferes del transporte de carga, de carga general, de productos químicos, que estaban habituados a parar en lugares autorizados y esos lugares han cerrados. ¿Cómo garantizamos viajes de muchos kilómetros, de 800, 1000 kilómetros que paran en lugares habilitados? Bueno, en todo esto se piensa, se trabaja y no solamente a nivel empresa, sino también a nivel gremio, a nivel autoridades de aplicación, y se trabaja también transversal con fuerzas vivas, con compañías colegas, etcétera, con las mismas empresas que llevan el transporte. Si vemos en otro grupo de personal que siguió trabajando en nuestras actividades, bueno, hay actividades que tienen que ver con supervisión en el campo, actividades en oficinas, donde, bueno, ahí pueden ver todo lo que se ha implementado y es muy probable que la mayoría lo haya implementado también, ¿sí? Si alguno tiene alguna consulta de lo que puede leer, me la hace, no hay ningún inconveniente, la suma por chat y Cristian la agrega a la lista de preguntas, ¿sí? Me detengo en particular en el diagrama de contingencia. Nosotros esto tiene que ver con el dinamismo. Arrancamos con un diagrama contingente de 7×14, donde el grupo que subía 7 días, subir y ir a una operación, a una refinería, etcétera, volvía a su domicilio y quedaba 14 días en cuarentena. Ahora nos reordenamos y hacemos 3 diagramas de 7×7, de manera que el que sube 7 días después tiene los 14 porque hay 2 turnos más, etcétera. Bueno, limpieza, campamento, desinfección, etcétera, etcétera. El otro que me quiero detener es el manejo de estrés y emoción. Muchos les toca tal vez pasar la cuarentena aislado solo como individuo o aislado en un departamento pequeño, no tiene salida a la calle. Es difícil manejar la situación, en el ámbito laboral también puede pasar y se habilita y tenemos una línea de servicio donde hay psicólogos que dan soporte a este tipo de situación. ¿Sí? No solamente el personal que está trabajando en un campo, en un yacimiento, en un sitio, sino también al personal que hace home office. Vamos a los espacios públicos de comedores sanitarios, ahí pueden ver todos los temas que hemos implementado. Un tema no menor es el cambio de turno, cuando hacemos el relevamiento de diagrama, ¿sí? El tema del limpiado vamos a lo más elemental, el teclado de la computadora, algo que contrae muchísimos microbios, virus, etcétera. Bueno, se ha reforzado y muchísimo todo el sistema de limpieza. Si seguimos viendo el tema de la planificación, el impacto, si hablamos del grupo del servicio de salud, definitivamente son los que tienen el mayor nivel de exposición, sobre todo quienes le toca trabajar en el ámbito médico con el tema de recepción de casos sospechosos y tratamiento de personas ya afectadas por el virus. Al día de hoy no hemos tenido ningún caso positivo en nuestra industria, pero nuestro personal está preparado para actuar en esa necesidad. Ahí pueden ver todas las barreras que hemos implementado, ¿sí? En particular, el tema de limpieza de ropa de trabajo es un tema no menor. Los protocolos de entrada y salida, no solamente personal de salud, sino de cualquier persona que esté trabajando, son muy rigurosos. Es muy probable que muchos de ustedes lo tengan implementado en sus domicilios, ¿no? Llegar y cambiar el calzado, limpiarlo con un trapo con una solución de agua lavandina, etcétera, ¿sí?
Hasta aquí entiendo que mucho de lo que se está presentando lo conocen y lo han implementado, mostrarles cómo sistémicamente impactó. Si hablamos del personal de servicio de brigadas, no el personal médico, sino los brigadistas clásicos que intervienen en un derrame, en un rescate de personas, en un incendio, bueno, ellos les toca un papel más que complicado si tuvieran que hacer un rescate en un área caliente, ¿sí? Acá sí implementamos el protocolo que les hablé del Servicio Nacional de Bomberos Voluntarios. ¿Sí? Ese protocolo lo revisamos con el área médica, y los puntos más importantes tienen que ver con lo que refiere a limpieza y cuidado de PPs, protocolos de limpieza de autobomba, ventilación, hábitos dentro del cuartel donde reside el diagrama que está en contingencia. ¿Sí? Bien, si seguimos vamos a ver el personal de seguridad patrimonial. En nuestro caso son el mostrador de bienvenida. En casi todos los sitios, cuando uno llega a un lugar, una planta, a un lugar, alguien lo recibe, y ese alguien es justamente la persona de seguridad patrimonial, que les toma control de temperatura, que hace un diálogo con la persona y tiene que recibir a alguien que de repente está fuera del área de manejo nuestro, porque nosotros podemos implementar montones de acciones, pero nuestro alcance es al personal propio, trabajamos con la contratista, pero si llega a nuestro domicilio, entre comillas, un tercero que puede venir a pedir auxilio, puede venir a hacer una pregunta, etcétera, bien, ahí tenemos una situación que no es de nuestro manejo. Y también existe un protocolo de tratamiento y control y de recepción de esa persona. Si tiene que ingresar, ingresa a un lugar que es restringido, no compartido con el otro ámbito. Por momentos parece antipático, pero lamentablemente esta situación nos llevó a eliminar una de las cosas más preciosas, que era el saludo y el abrazo, ¿no es cierto? Pero lamentablemente el bichito es muy chiquito y viene haciendo demasiado daño en el mundo. Y si hablamos del entorno, no lo podemos dejar de soslayar, y nos referimos básicamente al clima, ¿no? El hemisferio sur está entrando ya en la ventana del invierno, transitando un otoño, por lo menos en estas latitudes, todavía benévolo, pero en cualquier momento el otoño es el caldo de cultivo de las gripes, de las influencias, y el coronavirus no deja de ser un grupo de esa influenza que lamentablemente no tiene vacuna. Bien, vamos a hacer un pequeño stop, y Cristian, contame si tenés alguna pregunta. Te paso. Diego, ¿me escuchás? Diego, no te escucho. Ahí está. Ahora sí. Ahí Ahora está, sí, sí, perfecto. había cancelado por error. Bueno, Bien. si se suma alguna pregunta en este rato. Bueno, hay varias. La primera, que viene de la primera parte de tu presentación, habla hablaste de la NFPA 1600 y de todos los procedimientos, comando incidente y demás, y en ese momento surgió si es que efectivamente vos tenés conocimientos y en Estados Unidos están aplicando tal como vos estás desarrollando el tema. Ok, sí, bueno, bueno, soy instructor particularmente de NFPA 1600 junto a Néstor Espósito, que es el instructor también de la norma, muchos lo deben conocer, lo vi que estaba conectado, así que le mando un gran abrazo. Estados Unidos aplica el protocolo FIMA basado en NFPA 1600, la certificación que hice allá estaba basada en esta norma, y básicamente transcurre en los 9 elementos que estuvimos charlando. Bien, perfecto. Otra de las preguntas dice que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo declara como 2 metros la distancia mínima entre las personas, y la Organización Mundial de la Salud también. ¿Ustedes qué aplican? ¿Lo mismo, similar? Para los que son de otros países, la Superintendencia de Riesgos, nuestra autoridad de aplicación en el ámbito laboral, no tenía presente los 2 metros, y no lo tenía presente porque no lo leí, y admito porque no estaba enterado. Nosotros habíamos adoptado el 1,5 metros por sobre el valor de la OMS por una decisión propia del ámbito de salud. Siempre que nosotros estemos por sobre el requisito legal, está fenómeno. Y si son 2 metros, que lo voy a checar, claramente lo vamos a tener que tomar. Les pido disculpas, no, pero está perfecto.
Bien, otra de las preguntas dice, es un poco también referida a los EPP, ¿no? Una de las Sí, preguntas dice que hay como una diferencia entre los EPP requeridos por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo para trabajar de manera segura y que hay algunos decretos que solo permiten la venta de N95 en el sector sanitario. ¿Ustedes esa parte cómo la manejan? ¿Qué a tipo ver, de tapabocas o cubrebocas? sí, sí, sí. A ver, los N95 particularmente nosotros lo tenemos en uso en el ámbito del servicio médico. Tenemos servicio médico propio, no lo mencioné, pero lo habrán imaginado por la manera que me vengo expresando. Y también lo tenemos para los brigadistas que responden en emergencia. El resto no, y además la autoridad de aplicación promueve que no se utilicen eh, sobre todo barbijos que son del ámbito médico. Eh, sí, Otra de las preguntas también refería un poco sobre ese tema es primero cómo manejan el descarte de esos barbijos y demás. Y la segunda, que es un poco, creo que, no sé si más específica, pero sí más procedimental, sobre cuál es el protocolo o el procedimiento que tienen para el descarte, perdón, de esos EPP y de la limpieza de los vehículos y equipos. bueno, buen punto. Bueno, de limpieza existen protocolos de detalle, yo no los puse a presentar para no abundar en los mismos, pero tiene que ver básicamente con la ventilación. Con la limpieza se usa una solución 70-30 agua-alcohol, tiene que ver con la limpieza de las partes principales, que es volante, palanca de cambio para cuando aplique, tablero, asientos, ventilación de la unidad, entre otras. El otro tema que tiene que ver sobre, me habías hablado del tratamiento de los residuos. Ok, sí, particularmente existe un sistema de gestión ambiental certificado y existe la clasificación, y esto se sigue clasificando de la misma manera que antes del COVID, con lo cual COVID no fue un impacto en el tema de tratamiento de residuos. Sí, claramente que se puso un foco particular en los protocolos de limpieza de los ámbitos donde tenemos los cestos de recepción de los desechos, y particularmente en los lugares donde tenemos planta de tratamiento de desechos, como es el caso en uno de nuestros yacimientos. Bien, y las últimas dos que tengo, un poco para agrupar todas las que hay, si cómo consideran en caso de que tengan un caso positivo, imagino que la pregunta viene por ese lado, o algún Sí, sospechoso, la cuarentena, si es que lo manejan dentro de la empresa, es decir, en un control de ingreso ustedes detectan que puede haber un sospechoso, ¿qué hacen? ¿Lo derivan automáticamente? ¿Hay una zona de espera dentro de mira, planta? sí, perfecto. Se desarrolló un algoritmo para definir primero el caso sospechoso y segundo la intervención y derivación. ¿Sí? Esto es una respuesta que la puede dar el servicio médico. Yo voy a transmitirlo de la mejor manera posible, pero el protocolo es muy estricto y tiene que ver con las medidas de bioseguridad, tanto en la intervención como en el traslado. Una vez que la persona llega al punto donde vive, de residencia. Hablo de esto porque en general nuestra gente vive lejos de los sitios, inclusive en una refinería, en una terminal portuaria, incluso aérea. Ahí se pone en comunicación previamente con los teléfonos habilitados para notificar a los centros de salud del Estado, y la persona automáticamente queda en cuarentena, ¿sí? De la misma manera que queda en cuarentena la persona que vuelve de un diagrama de trabajo, ¿sí? Queda en su domicilio y tiene que cumplir con su comportamiento social. El protocolo es muy parecido, similar a lo que habrán visto en intervenciones bien realizadas, ¿no es cierto? Y en televisión, en redes sociales. Tenemos stock de equipamiento bueno, barbijos, máscaras, las antiparras para intervenir, e incluso muchos elementos de estos han sido dados a la defensa civil de algunas ciudades locales porque teníamos recursos de más. Inclusive nuestra empresa ha dado un hospital de campaña como para poder dar esa primera atención. Bien, y la última, y ya te dejo seguir, por Sí, lo menos claro. respondimos todas en general, es todos los CPP, barbijo y demás que están utilizando, ¿lo consideran un residuo domiciliario o patológico?
No, eso es residuo patológico, no es domiciliario. Bien, perfecto. Creo que en general están todas. Hay Bueno, muchas también, algunas relacionadas con la limpieza de los vehículos, si es el exterior, el interior, pero ujú, más o menos creo que están todas agrupadas ahí. bien, De todas perfecto. formas, permitime, Diego, decirles a los que nos están escuchando que todas estas preguntas, el chat nosotros queda registrado, queda grabado, así que por lo tanto después si hay alguna en particular, nos vamos a encargar de responderla vía mail. Así que Bueno, Diego, excelente. bueno, aváncenos. Seguimos adelante, seguimos adelante. Vamos a ver el elemento sexto que tiene que ver con la documentación. Todo lo que planificamos se tiene que registrar, y así como se registra en tiempos de paz, en tiempos de guerra, el que me escuche y me conoce se debe estar sonriendo por este concepto, a mí me gusta hablar mucho de los tiempos de paz, hay que registrarlo, porque se registra para documentar y tener una evidencia objetiva ante una auditoría, ante un eventual incidente, ante una investigación, ante un reporte al seguro. Entonces, COVID disparó un impacto muy importante en el tema de la documentación, ¿sí? Entonces, tuvimos que revisar protocolos vigentes de respuesta a emergencia de brigadas, de actividad laboral. Mucho de lo que vine diciendo del punto anterior, número 5 de la planificación, tiene que ver con el registro en los documentos. Y por citar algunos, bueno, el primero que nace fue el mapa de riesgos. Lo que yo les digo, evaluar el tamaño de la bestia. Yo en los tiempos de paz planificaba para entender el tamaño del enemigo, me entrenaba de lunes a viernes y el domingo salía a la cancha a jugar el partido, sabiendo que la emergencia, si ocurría, la conocía. Por eso preplanificar en tiempos de paz es tan importante. Ahora, aparece COVID y me cambió las reglas. Bueno, lo primero que hicimos fue mapearlo para entender el tamaño del enemigo y sabemos que es un enemigo silencioso, invisible y más que complicado, demostrado a nivel mundial. Bueno, ahí pueden leer entre líneas algunos de los documentos que tuvimos que modificar, ¿sí? Por esta llegada. La modificación no solamente empujar el lápiz y escribir, sino también tiene que estar acompañado de la difusión, de la capacitación, del entrenamiento de la gente, porque si muere en un escritorio, en una computadora, y no vamos a llegar a buen puerto. Fíjense que impactó en instructivos de gestión, en procedimientos, en planes de continuidad del negocio. Si uno lee la sigla BCP, Business Continuity Plan, ¿sí? Y los planes de negocio, antes yo sabía que tenía una flota de, no sé, X cantidad de camiones, hoy tengo tal vez la tercera parte de la flota. Está bien, uno podrá decir, tengo menos estaciones de servicio. Sí, puede ser, pero hay muchas que siguen abiertas. Y así los puedo aburrir con un montón de cosas. Bien. Seguimos hablando de la implementación. Fíjense en tema de transporte de flota. Esto lo traigo a la escena porque el partido de la emergencia de un camión que circula con productos químicos, combustibles, se juega en una cancha que no es la cancha propia. Se juega en el ámbito público y acá trabajamos, si hubiera una emergencia, con las fuerzas vivas. Hay muchos participantes del ámbito público y conocen bien la cadena de mando y en tiempo de paz trabajar con ellos es fundamental para entender el tamaño del enemigo, ¿no? ¿Qué lleva el camión? ¿Cuáles son los riesgos a la salud, a la seguridad, etcétera? Bueno, aparece COVID y puede aparecer que tengamos dando vuelta el famoso virus. Bueno, ahí pueden ver que una de las cosas que hicimos fue relevamiento de los equipos que responden a la emergencia en la emergencia del COVID, ¿sí? Que muchos pueden estar diezmados porque trabajan con diagramas, porque pueden tener personal afectado por el virus, etc. Bueno, mucho de lo que figura en la pantalla ya lo charlamos, sigo avanzando para respetar tiempos, y nos vamos al punto 7, capacitación y formación, ¿sí? Tuvimos que trabajar arduo, y muchos de ustedes también, en capacitar a la gente y entrenar, ¿sí? Que es el punto 8. Y tuvimos que reprogramar todo lo que teníamos planificado en el año, del punto 5, claramente. Íbamos a pensar en enviar gente a centros de entrenamiento, formación, simulacros. Bueno, hoy la vida se transformó en un simulacro real. Hoy estamos viviendo una emergencia. Algo de material que se difunde, folletería, etcétera. Un cartel interesante, me detengo, la falsa sensación de seguridad, ¿sí?
Acá en Argentina un punto que no quiero eludir es que el viernes o el jueves de la semana pasada chocó el director del Servicio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, del servicio SAME, el titular. No se hizo nada, Dios gracias, está fenómeno, de hecho lo vemos que sigue participando, pero para mostrarle, y no con esto estoy culpando a nadie, simplemente le estoy diciendo que los accidentes ocurren. El riesgo vial en la Argentina es de los más serios. La estadística habla de 20 fatalidades por día, con lo cual si hacemos el paralelismo con los números del COVID, creo que sigue ganando el tránsito. Y no hay que pensar que como hay menos gente en la calle en Argentina y en muchos de los países que nos acompañan, la cosa está más tranquila, para nada. ¿Sí? Cansancio, fatiga, estrés, ¿sí? Falta de lugares para detenerse, hay montones de situaciones que pueden influir. Esto es particularmente capacitación que hacemos en nuestra organización. Algunos instructivos, alguien preguntaba sobre los protocolos de colocación y descarte de los equipos de protección personal. Vamos al punto 8, que es ejercicios y pruebas. Dentro de cualquier sistema de gestión, este es el más interesante, porque acá se juega el partido de la emergencia. Acá entramos en acción. En tiempo de paz, haciendo prácticas, simulacros, ejercicios de escritorio, pero ahora estamos haciéndolo en tiempo real. ¿Sí? Entonces, se hicieron entrenamientos específicos sobre protocolos de aplicación de los que ya les vengo hablando. Tuvimos que activar los equipos de respuesta a emergencia y continuar el negocio de la organización, y tenemos que trabajar con las fuerzas vivas ante posibles incidentes en el ámbito público, fundamentalmente en el ámbito del transporte y en el ámbito de las estaciones de servicio, ¿sí? Donde nosotros damos las gasolineras, el servicio a la gente que sigue transitando por las excepciones que le corresponden. Bueno, si hablamos de la emergencia industrial, entonces esto ya se los spoileé. Nosotros podemos jugar la emergencia en el ámbito público o en el privado. SINAGIR es el Sistema Nacional de Gestión Integral del Riesgo, es un modelo que promueve el modelo sistémico de respuesta que venimos hablando, y realmente es lo que se viene aplicando a nivel nación, provincia y municipio. En otros países es probable que estén trabajando de la misma manera. Fíjense que el Estado Nacional es el que promueve este modelo, y este modelo se basa en 8 ejes que definen el ámbito donde pueden ocurrir las emergencias, ¿sí? Y esos ejes pueden hablar de emergencias industriales, emergencias químicas, etc. No es el objetivo charlarlo, mi objetivo es saber, para quienes les interesa lo pueden leer. Realmente genera pautas y lo podemos sumar a lo que más temprano dije sobre la ISO y sobre la NFPA. Bien, los comités que nosotros tenemos para enfrentar un escenario como el del COVID son 3. Tenemos en primer lugar equipos en los sitios que juegan el partido de la emergencia táctico. Tenemos equipos operativos de apoyo a distancia, cercanos a los lugares donde están nuestras instalaciones. Para darse una imagen de contexto, tenemos distintas facilidades distribuidas en el mapa de la República Argentina, con lo cual en las ciudades de cabecera cercanos a estos sitios se juntan los equipos operativos que le dan el soporte a los equipos tácticos, y por último hay un equipo estratégico en las oficinas centrales que define las directivas en materia de salud, seguridad, aspectos legales, comunicación, que todavía no lo hablamos y es fundamental, y lo vamos a charlar un poquito. Miro la hora y estamos cerquita del horario y tengo que ir más rápido. Bien, acá un poco en detalle pueden leer de cómo fue que trabajaron los distintos 3 grupos que les hablé, ¿sí? Fundamentalmente el liderazgo fue algo fundamental para poder llevar adelante la implementación de esta respuesta. Nos organizamos en las 5 secciones que promueven estas recetas de comando unificado, teniendo un área de comando, un área operativa, logística, de planning y finalmente finanzas. ¿Sí? Podrán ver que la prioridad del foco número 1 fue el equipo asesor de salud, que integra el staff de comando, el equipo de tecnología informática, IT, que fue los que trabajó arduo para que los sistemas de teletrabajo funcionen, ¿sí? Los equipos operativos para trabajar y siguen trabajando en el tema de la continuidad del negocio,
el equipo de comunicaciones, tanto internas como externas, en redes sociales, intranet, etcétera. La gestión de presupuesto, CAPEX, ¿sí? Los presupuestos de inversión. Es un tema no menor, porque si nos pateó el tablero el COVID, ya les dije que la planificación de entrenamiento se suspendió, tenemos que pensar en recortar algunos presupuestos de inversión y de desarrollo. Bueno, tenemos que pensarlo y definir las prioridades a partir del mapa de riesgos, ¿no? ¿Qué es lo urgente y lo necesario? ¿Qué puedo postergar para el año que viene? ¿Sí? Y esto lo pueden ver en cualquier ámbito. Me viene ahora a la memoria el ámbito del deporte. Un juego olímpico se postergó por un año. Un programa de tenis se suspendió. Y así los puedo aburrir con montones de ejemplos. Manejo del cambio, prácticas comerciales. Les traigo un caso. El servicio de delivery en Argentina está permitido y muchas estaciones de servicio nuestras entregan los comestibles que expenden a través del servicio de delivery. Eso fue un cambio de estrategia de negocio. ¿Sí? Y el programa de asistencia ya se los mencioné. Un ejemplo, simplemente, yo no sé si está bien o está mal alguna de las dos imágenes, pero mostrarles, son dos países distintos. En el caso de la derecha es una intervención de limpieza en España y en el caso de la izquierda es en Colombia, si no me equivoco. En los dos casos están haciendo lo mismo, están fumigando, están desinfectando, mejor dicho, no fumigando, no sé cuál es, creo que desinfectar es lo correcto. Los dos se los ve protegidos, desconozco el detalle, pero simplemente les traigo un ejemplo de implementación. Y si trajera el ejemplo de los famosos tapabocas, como le llaman en Argentina, podemos encontrar matices de todos los colores. Vamos al último elemento, que es el mantenimiento y mejora. Si la rueda tiene que girar, tiene que incluir este elemento que es mirar para atrás y ver qué cosas hago bien, qué cosas puedo mejorar y aprender fundamentalmente de los errores. Nosotros esta captura tenemos una interacción con muchos colegas de otras compañías, con las fuerzas vivas, ¿sí? En los distintos sitios. Y básicamente ahí habla de gestionar KPI, que son los indicadores. Un indicador fundamental que llevamos en la compañía es el registro de sospechosos y eventualmente personal infectado. Bueno, hoy el registro es transero, pero no podemos no tenerlo. Cada país lo lleva y existe un mapa mundial donde uno puede entrar en tiempo real y ver cómo evoluciona ese índice. Ese dato no es un índice, y qué tenemos que hacer para mejorar y el famoso concepto de aplanar la curva. Bueno, gestionar el cambio es algo permanente. Y vamos a ir a la revisión de expectativas. ¿Sí? Contame, Cristian, si tenés más preguntas. Diego, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Bien, sí, hay algunas preguntas, déjame que la ubique. Una de las preguntas que se ha repetido es sobre el tema del manejo del estrés, si están trabajando algún tipo de manejo del estrés, de las emociones. Sí. Acá me ponen para el caso de rearranque de actividades, es decir, si se interrumpe algún proceso o de alguna forma, si ustedes consideran el estrés o las emociones como que hay que trabajarlas dentro del proceso. Sí, perfecto. Bueno, yo lo mencioné un poquito antes. Nosotros veníamos trabajando esta situación con el grupo de personal de brigadas. Tenemos un programa de asistencia emocional de vuelta, para los tiempos de paz, porque existe el programa de asistencia emocional para cuando ocurren incidentes, ¿sí? Cuando tenés que intervenir y tenés que hacer un defusing, el servicio existe. Ahora se venía trabajando con el programa, con el cuerpo de brigadas. Ese programa, que este año se vio impactado porque lo tuvimos que postergar por todo lo que ocurre, ese programa está puesto online a través de un teléfono y de una casilla de correo y de un espacio de intranet. Para cualquier persona, esté en su domicilio, esté en el yacimiento, esté en la refinería, se comunica y un servicio de psicólogo le da la asistencia y el soporte. Bien, otra de las preguntas habla de que si los profesionales de higiene y seguridad tienen incumbencia o responsabilidad para desarrollar y firmar protocolos, por supuesto que basado en información médica, o esto, al ser una pandemia relacionada con la salud, es terreno de los médicos laborales.
A ver, participamos, yo soy también dentro de mi formación ingeniero laboral, participamos en la cadena de aprobación de los documentos, pero todo lo que tiene que ver con COVID, en esa cadena participa el servicio de salud, que es el que termina de validarlo, por un tema de especialidad, ¿sí? Pero sí participamos sobre todo en temas que tienen que ver con la seguridad y la higiene. En los aspectos de salud, sí, ahí lo tenemos al servicio médico. Sí. Muy bien. Otra de las preguntas habla que en caso, dadas las condiciones de distanciamiento social que ya mencionaste y que conocemos, ¿qué es lo que ocurre en caso de que se activen los planes de emergencia a la hora de las evacuaciones y demás? ¿Cómo lo han reconfigurado? ¿Cómo lo han planificado? Bueno, nosotros, yo les conté, hemos mermado muchísimo los diagramas de actividad. Voy a traer un ejemplo. En un yacimiento estamos trabajando con un diagrama que es 1/3 de la población habitual. Esto implica que en una sala donde había 3 personas hoy hay 1, y así entonces los protocolos de evacuación se mantienen los mismos, los puntos de encuentro son los mismos, pero lo que se tiene que respetar a rajatabla es el tema del distanciamiento social, ¿sí? Y son muy pocos los lugares donde está permitida la actividad nuestra, por ejemplo, yacimientos, oficinas en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la ciudad de Neuquén, donde tenemos casos de oficinas, son actividades que todavía están no permitidas y bueno, lo único que hay es personal de seguridad patrimonial atendiendo los lugares a los servicios esenciales que se mantienen, mantenimiento, limpieza, etcétera, y ellos tienen su protocolo tanto de recepción de personas, control de ingreso, admisión, temperatura, etcétera. Pero lo que es evacuación, distanciamiento social es la barrera número 1, y después la barrera número 2, si es una falsa alarma y reingreso, el protocolo de reingreso, de higiene, de descontaminación. Bien, la última, acá hablaste hace un rato de que te tenían distintas instalaciones y facilidades a lo largo del país, y Sí. acá comentan en una de las preguntas que hay localidades que están solicitando cuarentenas de 14 días antes de ingresar. Uh-huh. Acá ponen ejemplo Jujuy, que hay una segunda opción de que antes de esperar los 14 días, bueno, uno pague el test para ver si es positivo o no, por supuesto. La pregunta es si esto es legal, si es que se puede hacer y cómo lo manejan en caso de que ocurra, ¿no? De que no puede ingresar personal por 14 días. A ver, ¿no? Yo no tengo esa respuesta porque ese tipo de petición a nosotros nos llega vía asuntos públicos, que es quien trabaja con la comunidad o con la gente de relaciones laborales y se llegan a hacer inquietudes del ámbito gremial, pero sí mencionarles que una de las cosas que nosotros tenemos es el tema de las cuarentenas mientras esté declarado el periodo de aislamiento social para el personal que trabaja y vuelve después de cumplir con su diagrama. Yo no lo mencioné, pero es gente que muchos de los que hacen diagrama pernoctan en el lugar y bueno, ya hablar de pernoctación implica dormitorios, implica lavado en yacimiento de indumentaria, bueno, se suman un montón de cosas que no las mencioné en detalle. Hay otros lugares como puede ser una refinería donde hay gente que cumple con diagramas, pero vuelve a sus domicilios y atrás de eso hay todo un tema de el tránsito de ida y vuelta del hogar a su casa, etcétera. Así que si hubiera alguna petición, no es el caso nuestro Jujuy, pero claramente hay que abordarla y normalmente el cascadeo es a nivel de los equipos de intervención, si no lo puede resolver el equipo. El equipo del sitio no toma decisión sobre ese tipo de comentario que llega o consulta, sí lo toma el equipo de segundo nivel de soporte y el equipo de tercer nivel, que es el equipo estratégico de continuidad. Ese es el formato de cadena, muy parecido al que tienen muchas compañías colegas y tiene, ya lo dije, nación, provincia, municipio. Vieron que acá en Argentina existe ahora una encierro administrado, no me sale exactamente la palabra. Focalizado es. Exacto, es donde cada lugar tiene que presentar una propuesta diciendo cuál es su protocolo si quiere volver a la actividad normal o quiere liberar actividades. Bueno, acá tenemos que trabajar de la misma manera, alineado a lo que pide sobre todo el requisito legal. Sí.
Bien, y la última que ya se ha repetido varias veces, hablaste de Sí. desinfección. ¿Qué solución utilizan para la desinfección en general, no? Mira, Este, nosotros tenemos básicamente una solución 70-30 agua-alcohol, 70 agua, 30 alcohol. Obviamente desinfectantes reconocidos, no quiero hacer marcas no corresponde. La gente de brigada utiliza amonio cuaternario, el 8% diluido en agua. Esto es algo que promovió la gente de Hazmat Argentina. Tal vez muchos han escuchado la ponencia que hizo días atrás el ingeniero Daniel, ahora se me fue el apellido, ya me voy a acordar. Méndez. Daniel, gracias Gaby, esto es un equipo. Daniel Méndez, perfecto, pero bueno, básicamente es eso. Si no hay alguna pregunta más, si no, estoy cerrando para respetar los tiempos de todos. Bien, no digo, en Agradecerles general porque se están, mantienen, eso me pone contento, veo que se mantiene el equipo participando. Decime. sí, estamos ahí arriba de 2.25, 2.30 todo el tiempo. Así que no, en general están. Buenísimo. Yo sigo repasando, pero avanzada, Sí, Diego. avanzo. Bueno, yo les voy a dar una conclusión netamente personal, pero no les voy a leer la placa, simplemente decirles que tener un sistema de comando unificado, industrial o público, básicamente nos ordena y baja el riesgo de improvisar. Alguno podrá decir, el COVID nos llevó a improvisar. Yo no sé si nos llevó a improvisar. Es muy probable que en el hemisferio norte los haya llevado a improvisar y mucho, y de hecho las consecuencias son mayores. Acá tenemos la película y sin embargo tenemos que seguir trabajando muchísimo para que la famosa curva no crezca. Acá es Latinoamérica, ¿sí? Sabiendo las limitaciones que tenemos en general en la mayoría de los países en el ámbito de la salud. Lo otro que tengo para compartir y simplemente dejar y pensar es la capacidad de resiliencia. La ISO 23.201, creo que no me equivoqué del número, siempre me hago el error. Habla de la famosa resiliencia y cómo va a ser la vida después de la pandemia. ¿Vamos a volver a salir a compartir, a tomar un avión? La gente va a volver a las capacitaciones, pienso tal vez en el cortoplacismo, a ir a un centro de entrenamiento a tomar una capacitación. Es solamente pensar algo que no va a ser menor. Yo creo que va a ser un punto de inflexión, como lo han sido las grandes crisis que ha atravesado el mundo, la crisis del año 30, el año 89, el famoso caipiriña, ¿se acuerdan? Ese tipo que en general fueron algunas fueron económicas y otras fueron de salud. Pero ni hablar de las guerras, ¿no? La primera y la segunda guerra. Eso para pensar, y ahora les quiero, bueno, las preguntas ya las vimos, les quiero compartir un video. Vamos a hacer el intento de que se escuche de la mejor manera. No me puedo distraer con el chat. Estoy focalizado para el público. Bueno, atravesamos el día
Atravesamos el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Para la mayoría de los asistentes tal vez sea su actividad, con lo cual extenderles el deseo de que hayan tenido un buen día, seguir trabajando todos en sus frentes, agradecerles el tiempo y la participación y saber si queda alguna inquietud más para responder. Cristian, contame. Diego, acá estoy observando una aclaración que quizás te confundiste cuando le dijiste sobre que vinieron varias preguntas y aclaraciones sobre la solución agua. Vos dijiste 70 de agua y 30 de alcohol. Sí. 70 de agua y 30 de alcohol. Sí, déjame chequear. Porque No... varios preguntaron con que era al revés, que quizás te habías confundido, por eso quería preguntarte. Acá me están diciendo, reafirmando, 70 de alcohol, 30 de agua. Y es probable, ¿eh? Yo ahí puede ser que me haya equivocado. Bueno, mientras chequeas esto, tranquilo. Sí, lo estoy buscando mientras. Contame la próxima pregunta. No, está bien. Yo lo que voy a hacer ahora es organizarme con los que están participando de la conferencia. Vamos a habilitar a 4 o 5 personas para que con voz y audio te puedan hacer una pregunta, para que vayan pensando una pregunta jugosa. Le insisto, somos 220 personas, va a ser imposible atender a todos. Lo vamos a manejar de una forma simple. El primero que me ponga, los primeros 5 que me escriban yo en el chat, les voy a habilitar el video y el audio para hacer alguna pregunta directamente acá. Mariana Albert. A ver. Bueno, déjame aclarar algo. Dale. Va la trampita, obviamente. Es 70 de alcohol, 30 de agua. Esto lo hice a propósito, a ver si estaban atentos. Muy bien, nos imaginamos todo eso, Diego, quédate tranquilo. No, No, también no, que podía haber... le pido mil disculpas, pero bueno, me encanta que estén atentos porque si pasaba de largo es un mal mensaje. Hay muchos que me conocen y me han mandado el mensaje. Les quiero agradecer particularmente a Martín Orquera. Yo acá estoy mirando el instructivo nuestro y sí, claramente es 70-30 de alcohol 70, agua 30. Ahí Mariana, sí. está, perfecto. Llama Aclarado. Ahí Mariana. está Mariana. Yo le voy a reiniciar el audio a Mariana para que te haga la pregunta directamente. Mariana, ¿nos Bueno, escuchás? sí, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Hola Diego, un gusto saludarte de vuelta. Qué lindo, igualmente, Mariana. Diego, la pregunta es la siguiente, porque, digamos, uno de los temas que por lo menos se están discutiendo es la manera de evacuar, de evacuar a la gente en el caso de un potencial, digamos, contagiado o con síntomas asimilables a Sí. COVID-19. Cómo evacuarlo desde los yacimientos, ¿no? Sabiendo que en muchos casos no hay una ambulancia, digamos, y hay que generar un punto de encuentro. ¿Cuáles son las medidas de protección, sobre todo de separación en las camionetas? Si se ha tomado algún tipo de definición respecto de, no sé, poner plásticos, armar algún tipo de aislamiento en las mismas camionetas, sobre todo las de doble cabina, como para dar seguridad a la persona que lo está trasladando. Qué buen punto, Mariana. Mira, dentro de una camioneta claramente no se puede respetar el aislamiento, ni sentados los dos adelante, y si es doble cabina, uno adelante y uno atrás. No se han implementado barreras, sí han implementado algunos contratistas, tal vez sea el caso de muchos que lo hayan visto, donde se aisló al conductor con un nylon transparente de la más importante. Lo que se promueve es evitar que las camionetas viaje conductor con acompañante, solo conductor. Colectivos, por citar un ejemplo, colectivo de 44 plazas viajan 10 personas. Sí. Social arriba del colectivo. Después aparecen los protocolos de higiene cuando llega a destino. Sí. Hay kit de alcohol en gel para los pasajeros. Vos me hablaste también del tema de los traslados sanitarios en ambulancia. Claro, yo me refería concretamente a, digamos, porque todas, o por lo menos cada uno en su organización, entiendo que ha desplegado medidas de control preventivo, digamos, justamente para evitar
que la gente que pueda llegar a tener algún tipo de síntoma Sí. llegue al yacimiento y de ahí de alguna manera expandir y multiplicar el contagio, ¿no? Pero llegado el caso que una persona que está trabajando, que no ha tenido síntomas, pero de repente empieza a desarrollar o una tos o empieza a tener alguna Sí. dificultad para respirar o empieza a tener algún tipo de temperatura, a esa persona hay que evacuarla del yacimiento, digamos, del Sí. pozo donde está trabajando. Y entonces, el problema ahí es que siempre la primera derivación es a la enfermería del yacimiento, digamos, pero Sí, muchas veces sí. desde ahí no todos tienen alguna ambulancia apostada en el yacimiento. Y muchas veces, no sé, se me ocurre que en Comodoro o algunas de las localidades de Santa Cruz, a veces la llegada de ambulancias no es, digamos, no es factible, no porque, digamos, no porque no quieran, sino porque por ahí no tienen la cantidad como para atender cada caso particular. Entonces hay que bajarlo en alguna camioneta de la compañía. Entonces la pregunta mía tenía que ver con qué medidas tomar en ese Ok. caso, cómo se planifica. Trasladar, digamos, a un Exacto, sospechoso en una camioneta. claro. Mira, hoy no, no tengo la respuesta concreta porque es un tema que no lo tengo que hablar con el servicio médico. Ok. Hoy creo que un sospechoso se ha trasladado a la ciudad más cercana para entregar a disponibilidad del servicio público, pero es un buen punto el que me traes porque una ambulancia para llevar a una persona sospechosa es un recurso que estás desnudando un lugar Exactamente. La verdad que me traes un punto muy interesante de averiguar. Si alguno en el grupo que está conectado tiene algo implementado, cuando yo hablaba de compartir, es bienvenido. Yo me lo tomo para charlar con los médicos, Mariana. Ok, gracias. La verdad que es una inquietud que yo no la... No, porque el punto, a ver, no le quiero sacar tiempo al resto, digamos. Nosotros hemos, de alguna manera, hemos acordado con las distintas operadoras y con PAE lo mismo. Yo trabajo en una empresa de servicios petroleros, Sí. y en definitiva, el retiro del evacuado termina cayendo en responsabilidad sobre o el jefe de equipo o el jefe de campo, digamos que no es personal de salud, tampoco son bomberos, digamos, o personal de brigada. No. Claro, no va a tener los elementos tal vez de Claro, intervención. entonces es que como que hay que dotarlos de un montón de medidas de protección como para que ese traslado se pueda hacer, y pensé que por ahí nada, como para tener otra mirada, digamos, ¿no? Más allá de dotarlos de los barbijos, de los guantes, de por ahí hacer una separación física en el caso de una camioneta de doble cabina, pero por ahí tener tener experiencia de otra mirada de que hayan evaluado, ¿no? Experiencia no hemos tenido, pero bueno, me comprometo mañana a averiguarlo y compartirlo. Buenísimo, Diego, gracias. Muchísimas gracias. Al contrario. Muchísimas gracias. Gracias, Mariana, por el aporte. Ahora vamos a tenerlo, a ver, estoy buscando quién hay que seguir, pero uno de los que seguía era Álvaro. Álvaro, te voy a habilitar el sonido, reiniciar audio. Álvaro, ¿nos escuchás? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Ahora sí, ya estás en audio para preguntarle a Diego. Ya, muy bien. Saludos, Diego, mucho gusto. Aquí Álvaro Méndez de Paraguay. Gusto, Álvaro. Soy bombero voluntario aquí. También hoy en día estoy a cargo del área de seguridad industrial y medio ambiente de una planta de almacenamiento de combustible, una empresa privada aquí. Nosotros tenemos, para hablar un poco de la experiencia, tenemos excepciones bajo decreto del Estado para poder seguir operando, ya que el país está en cuarentena en varios rubros, ¿verdad? No es una pregunta, es un comentario, como dije ahí. Hay algunos protocolos que nosotros ya hemos implementado para corregir un poquito lo que mencionaste hace rato, el alcohol carburante que la gente quiere comprar en las estaciones de servicio. Es alcohol carburante, no es alcohol normal, ¿verdad? Ese viene al 96%, hay que diluirlo y dejarlo en 70%, ¿verdad? O sea que hay que dejarlo en 23%, 26% de agua, ¿verdad? Entonces la gente lo va convirtiendo para uso de desinfección. Con respecto a lo que es a la parte, voy medio rápido para no robarle minuto a la gente, ¿verdad? Con respecto al ingreso,
nosotros tenemos implementado al ingreso de la planta, porque tenemos un movimiento de camiones cisternas y vehículos particulares, es de disolución de hipoclorito de sodio en una tabla que sacó aquí la Asociación Paraguaya de Infectología. Entonces, es para los pies, y hemos adquirido una mochila fumigadora de esa Steel, por decir la marca, y lo preparamos en 10 litros de agua, lo cargamos medio litro de hipoclorito de sodio y con eso bañamos todo el vehículo, ¿verdad? Para ingresar al establecimiento. Con respecto lo que mencionó la Mariana. Adriana, disculpe. Sí, contame. Tenía una duda con respecto a los simulacros, pero nosotros tenemos un plan armado en que si nosotros sospechamos una persona, un funcionario dentro de la refinería, dentro de la planta con sospecha, con los síntomas que es tos, fiebre y dificultad respiratoria, y por algún motivo se desvanezca, automáticamente se comunica, nadie lo toca, tenemos unos trajes encapsulados, obviamente nos vestimos todo como si fuera un tratamiento de materiales peligrosos, ¿verdad? Y ahí lo que hacemos es llamar a la ambulancia, porque tenemos ambulancia en planta, y lo trasladamos, y tenemos un código que habilitó el Estado, que es el 154, y ahí automáticamente pasamos los datos, lo retenemos en la enfermería, por decir así, en un lugar aislado, es una cabina, y ya el Ministerio de Salud se hace cargo del paciente, ¿verdad? No sé si eso le puede servir aquí a la gente, porque obviamente la gente tiende a ir a tocar al paciente, a la persona, pero eso es lo que no hay que hacer, ¿verdad? Cometer, ¿verdad? Excelente Álvaro, gracias por el aporte. Yo no lo mencioné, los trajes que mencionabas, bueno, la marca no la vamos a mencionar, pero es para el equipamiento que tienen tanto la brigada como los muchachos de salud. Muy bueno el aporte, gracias. Tengo materiales para pasar después, muchas gracias. Hasta luego. ¿Cómo no? Muy bien, quien sigue es Raúl G, lo tengo acá, a ver si... Raúl, ¿nos escuchás? Hola, sí, ¿me escuchan? Sí, Raúl, presentate porque de dónde sos y tu nombre completo, porque sale como Raúl G nada más. Sí, hola, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario. Mi nombre es Raúl Galaz Garrido, soy ingeniero en prevención de riesgos de Chile. Desde aquí estoy hablando. Bien, Raúl, gracias. Sí, amigos, tengo una consulta que me ha causado un poco de ruido. Lo que pasa, ya muchos sabrán, Chile acá es un país de emergencias y desastres. Y de acá, de hecho, acá en la zona en que yo vivo, en mi región, que es el Biobío, estamos con 2 alertas amarillas constantes del volcán Copahue y los nevados de Chillán. Como también ahora mismo estamos enfrentando una condición meteorológica bastante complicada, donde da condiciones para inundaciones. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué recomendación nos podría acá dar el relator con respecto a condicionar albergues de emergencia en caso manteniendo la línea de evacuación de personas? Por ejemplo, se inunda una zona, hay que evacuar una gran cantidad de personas y hay que ir a dirigirla a un albergue, o más aún si se trata de una erupción volcánica, que es lo que tenemos más cercano hasta el momento. Ahí, o sea, a mi criterio, a mi parecer, se llamaría una situación sanitaria muy compleja. ¿Qué recomendaciones podría dar? A ver, lo primero que pienso es, las comparaciones son odiosas. Acá en Argentina estamos conviviendo con una epidemia que es, ¿sí?, donde los centros de salud no solamente que están atendiendo los temas de COVID como prioritarios, hay un sistema de salud que sigue atendiendo con menor intensidad los casos del día a día, porque mucho se trata de restringir, pero es una convivencia al fin. Estamos hablando de qué poblaciones en el Biobío que vos me mencionabas, riesgos cenizas. Imagino que miles de personas. Sí, en realidad estoy buscando la cifra exacta. Mientras la buscas, comentarte, hay un concepto que menciona, bueno, en FPA vamos a hablar, que es el concepto de Shelter in Place para el ámbito de la industria, que es el refugio de seguridad para situaciones de emergencia, ¿sí? Es lo primero que estoy pensando. Ahora, cuando tenemos escenarios como el que mencionás, donde la gente hay que reubicarla, normalmente en escenarios de catástrofes, lo que se acondicionan son
los lugares públicos donde se puede dar el caso, ejemplo, clubes, centros sociales, etcétera, pero acá tenés la complicación de una convivencia, vamos a llamarle no administrada, podría convivir. Estoy pensando en etapas de clasificación, complejo lo tuyo, porque en tiempo de paso no va a planificar bien una evacuación masiva de una comunidad a centros preparados. Acá en Argentina se han preparado muchos lugares para la recepción de casos sospechosos o positivos que tienen un estado de gravedad, bueno, lo que le llaman el servicio médico, si uno tuviera que hacer un triage, que no requiera de mayor complejidad, se han acondicionado centros de exposiciones, centros militares, etcétera, pero eso está pensado para recepción de personal sospechoso o contagiado. Ahora el caso tuyo es complejo, porque acá estamos teniendo sanos y potenciales COVID, ¿no? Exacto, sí, de hecho lo encontré. Solamente en la región del Biobío somos 1.861.000 habitantes. Ahora, habría que entender, porque siempre existen los mapas de vulnerabilidad. Yo no lo mencioné, el Instituto Argentino de Diagnóstico de Desastres, por ejemplo, trabaja en estas construcciones, el mismo SINAGIR trabaja en estos mapas. No sé si existen mapas de riesgo para la región del Biobío respecto a eventuales plumas, a dónde llegarían. Vos hablaste de dos efectos, hablaste de ceniza y ¿cuál otro? O sea, hablé puntualmente de erupciones volcánicas y inundaciones, que ahora, como decía, estamos en un frente meteorológico de mucha lluvia. Claro, bueno, la verdad que es un escenario más que complejo. ¿Cómo es la verdad que no vamos a encontrar la respuesta a la solución? Yo lo que estoy pensando es en los famosos mapas de riesgo que se construyen en tiempo de paz sobre zonas bajas, zonas inundables, sobre zonas de potencial impacto de erupción, de ceniza, plumas, etcétera. Esos mapas no sé si existen en la región y son documentos de información vitales para lo que es fuerzas públicas, defensa civil, bomberos, servicio de salud, municipio con todas sus cuadrillas de intervención. La verdad es que si se suman, es más que complejo, porque el fenómeno del shelter in place está pensado para refugios acotados. Acá habría que tener unidades a riesgo. La verdad que es un desafío más que interesante. Sí, exactamente. O sea, he tenido la oportunidad de estudiar estos mapas de riesgos, que sí los hay, pero sí, están hechos bajo condiciones genéricas de un desastre, en este caso inundación o erupción volcánica. Hay algunos incluso establecimientos educacionales que están ya destinados como albergue, pero justamente ahora la condición cambia en el sentido de que no puedes tener aglomeración de personas en ningún sitio, justamente por la prevención de ir al contagio del COVID. Eso es como, o sea, la pregunta sinceramente es ¿cómo hacemos ahora todo esto? La verdad que les ha tocado todo junto. Otra cosa que vengo pensando, bueno, pasaron 10 años del famoso tsunami que afectó la región de Concepción, ¿no? Exacto, ya llevamos más de años del 27F. El 27 de febrero fueron los 10 años, si no me equivoco. Exacto. Eso dejó muchísimo aprendizajes, y entre otros aprendizajes están los famosos rutas de evacuación que existían antes, el tema de los refugios para evacuar. Estoy pensando que esa construcción de mapas, difícil construirlos si no están ahora cuando tienen la amenaza encima y estás conviviendo con una pandemia. El otro ejemplo es los aspectos extremos que se toman, por ejemplo, con la construcción de mapas online que tiene el servicio del NOAA de los Estados Unidos, el National Hurricane, que te alerta sobre bueno, la formación de centros ciclónicos, el avance, la potencialidad de llegada a las costas, etcétera, y se han tomado medidas extremas como ha sido la evacuación completa de comunidades, y podemos repasar año tras año lugares de la costa de los Estados Unidos, del lado de Houston, del lado de la Florida, etcétera, como también esos mismos mapas que existen, por más que esté la información, hay lugares no preparados, no estoy citando como ejemplo Biobío en absoluto, pero países más pobres que han sufrido devastación cuando pasó el huracán, pienso Haití como un ejemplo, ¿no?
hago la mención porque son casos públicos. El mensaje es trabajar en esa construcción de mapas en tiempo de paz y es fundamental tener un sistema que articule todas las fuerzas vivas del Estado y a nivel Argentina estamos hablando del Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, ¿no? donde conviven los dos tipos de fuerzas. Exacto. O sea, dar el Pero ejemplo es complejo, Álvaro, el escenario, realmente. sí. Aquí, o sea, para finalizar, esto nos presenta una nueva variable de riesgo. Por ejemplo, el año pasado, a nosotros por primera vez en nuestra historia geográfica hubo un tornado en nuestra región. Fue noticia internacional y justamente no había ningún plan preventivo ni reactivo ante esa situación, ante esa variable de riesgo, y es lo mismo que nos está viendo ahora, pero en una escala pero muchísimo mayor. Bueno, mira, yo tengo una anécdota pero me haces acordar, mi viejo maestro Rodolfo Leza decía que el tornado es el huracán de los pobres, porque el huracán lo podés predecir con 2, 3, 4 días de anticipación, semanas, podés trazar una curva de tendencia de impacto muy dinámica, porque vieron que va variando el famoso ojo de la tormenta, pero los tornados son súbitos imprevistos y puede pasar por donde se le ocurre y por ahí destruye un galpón y en la otra, a 100 metros, hay una casa que sigue en pie. Por eso dice, uno puede en el subdesarrollo no predecir el tornado y sí predecir el huracán. Lo que existe, ahí sí te cuento a título en Argentina, es mapa de zonificación de tornados, donde existe un rango de probabilidad parecido a los mapas de la Munchener, de riesgos de terremoto. Zonas donde tenés niveles de intensidad se miden en una escala de F1 a F4, pero lo único que te dice, esta es una zona con mayor o menor exposición a tornado. Después aparece la famosa naturaleza que marca su rigor. Me hablaste de una región donde nunca hubo un tornado y apareció. 20 años atrás, 30 años atrás, la Patagonia Argentina no existía la caída de rayos. Hoy tenemos tormenta eléctrica, hay mucha gente conectada de la Patagonia que debe estar asintiendo que esto es un fenómeno nuevo. O se han inundado lugares donde las lluvias en el año eran mínimas. Se inundó Puerto Madryn hace 15, 20 años, se inundó Comodoro con un evento hace 2 años, 27 de marzo, si no recuerdo mal, etc. Complejo, pero muy bueno el comentario y los aportes, Álvaro. Hola, Diego. Sí, contame, Cristian. Bien, estaba otro porque yo tuve un problema con la conexión donde estaba. Gabriel era uno y el otro era, ya lo busco, que habían habilitado su cámara con las preguntas. Sí. Gabriela, ¿me escuchás? Gabriela. Gabriela no está reiniciando. Y el otro... Gabriela no está pudiendo. ¿Y quién era el otro que estaba conectado, que ya había habilitado su cámara? Lo estoy buscando. Dame un segundo, Diego. Gabriela, ¿nos estás escuchando? Gabriela había dicho yo. Bueno, Gabriela no está. Y había alguien más que no lo puedo encontrar, que era un caballero que estaba con su video abierto. Bueno, bastante bien. Bueno, no lo podemos encontrar. Nos acompañó todo el rato. Sí, yo creo que sí. Yo creo, Diego, ¿me escuchás, Diego? Sí. Sí, perfecto. Bien, yo creo, Diego, que bueno, algunas preguntas que hayan quedado allí dando vuelta, todos tienen el contacto y el mail con el cual se inscribieron. De todas formas, también nos pueden enviar a info@calcic
y todas las preguntas que hay en el chat, algunas más menos específicas, se las voy a pasar a Diego. Algunas preguntas que nos hiciste, que nos hicieron, que vos respondiste, Diego, muy bien, han tenido un pedido de ampliación, así que les dije exactamente lo mismo, que por favor se los vamos a contactar luego por mail, así no queda el tema en danza. Si te parece, Diego, ya vamos casi... Agradecerles a todos por haber estado, la participación, haberme ayudado a aprender más cosas, porque ese era mi objetivo también. Y seguir cuidándose y un saludo muy grande y agradecimiento a Calcic por la oportunidad que nos dio a todos de poder compartir temas que nos incumben. Feliz día de la seguridad y la higiene, feliz semana de la seguridad y la higiene para todos. Bueno, Diego, muchas gracias. De parte de Calcic, agradecerte la participación, agradecerte todo el tiempo que le hemos puesto a esto, ya que como ustedes saben, presentar o armar una presentación de este tipo lleva tiempo. Queremos agradecer a todos ustedes que han estado ahí con nosotros escuchándonos, han participado prácticamente todo el tiempo de la conferencia, han estado ahí permanentemente. Como les decía, esta conferencia la vamos a subir a las redes sociales en un par de días para que ustedes la puedan tener si es que la necesitan o la quieren revisar. Queremos agradecer a la gente que está participando